¿Comienza? Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, queremos darte las gracias, nuestro buen Dios, por darnos este sábado de descanso. Agradecemos que nos permites poder reponer nuestras fuerzas, poder espaciarnos en ti. Y ahora, Señor, suplicamos que tú llenes con tu Santo Espíritu al Pastor Braga, que él pueda manifestar lo que tú quieres que aprendamos, que cada uno de nuestros corazones esté dispuesto, Señor, a no tan solo escuchar ni aprender, sino que a poder llevar a cabo y poder cumplir fielmente con lo que tú nos pides. Gracias, Padre, porque tienes misericordia de nosotros y todavía nos llamas, Señor, para poder redarguirnos, Señor, y seguir tu camino. Bendícenos, acompáñanos, que las comunicaciones estén conforme a tu voluntad y nuestro oído presto también para escucharte. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, bienvenidos a todos los que se han unido hasta este punto. Sabemos que vienen algunos hermanos que se unen más tarde, pero estamos felices de poder encontrarnos. La semana pasada estudiamos la profecía de las 70 semanas de Daniel capítulo 9 y comprobamos que Daniel capítulo 9, la profecía de las 70 semanas, está cercanamente unida a la profecía de los 2300 años, que son una profecía en realidad, y que los 490 años, las 70 semanas, están cortadas o extraídas de la profecía más grande de los 2300 años. Todas las profecías de tiempo de Daniel tienen que ver con el ministerio de Cristo, el ministerio sacerdotal de Jesús. La profecía de los 2300 años, incluyendo los 490 años y los 1260 años, son todas las profecías que tienen que ver con el sacerdocio de Jesús. La profecía de los 490 años, 70 semanas, nos lleva desde la construcción de Jerusalén hasta el ungimiento de Cristo como príncipe, el príncipe del santuario, que es el sumo sacerdote, en el año 27, cuando Jesús fue bautizado. Y luego nos lleva al sacrificio de Cristo, en el año 31. Pero en el mismo año, Jesús comienza con su sacrificio. Bueno, con el bautismo, Jesús es ungido como sumo sacerdote. Luego, con su sacrificio, él comienza su ministerio sumo sacerdotal, ofrece su primer sacrificio. Y luego, el Señor Jesús comienza el continuo en los cielos, cuando es ungido, cuando nuevamente es ungido en el cielo como sumo sacerdote. Y lo vamos a ver todo eso hoy en una profecía en el Antiguo Testamento. Y eso es el continuo, y el continuo dura desde el año 31 hasta el año 1844, cuando comienza el ministerio anual, que es el juicio. Entonces la profecía de los 2300 años nos lleva hasta el punto en que comienza la limpieza del santuario en los cielos. Entonces, y la profecía de los 1260 años tiene que ver con la falsificación satánica del continuo, del ministerio diario que se ofrece en nuestro favor para nuestra salvación, y que iba a durar por 1260 años. Muy bien, vamos a ver entonces hoy día cómo el Antiguo Testamento en una ceremonia nos predice, nos muestra los pasos que Jesús iba a tomar para comenzar a ser nuestro sumo sacerdote. Y esta ceremonia está asociada proféticamente con la profecía de los 490 años o de las 70 semanas. Vamos a Levíticos capítulo 8 y capítulo 9. Levíticos capítulo 8
y capítulo 9. Vamos a leerlo todo y luego lo vamos a explicar. Habló Jehová a Moisés diciendo: toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua. Y puso sobre él la túnica, y le ciñó con él el cinto. Le vistió después el manto, y puso sobre él el éfod, y lo ciñó con el cinto del éfod, y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral, y puso dentro del mismo los urim y el tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y las santificó. Y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente y su base, para santificarlos. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. Después Moisés hizo acercarse los hijos de Aarón, y les vistió las túnicas, les ciñó con cintos, y les ajustó las tiaras, como Jehová lo había mandado a Moisés. Luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación, y lo degolló. Y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor, y purificó el altar, y echó la demás sangre al pie del altar, y lo santificó para reconciliar sobre él. Después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos, y la grosura del hígado, y los 2 riñones, y la grosura de ellos, y los hizo arder Moisés sobre el altar. Mas el becerro, su piel, su carne y su estiércol lo quemó al fuego fuera del campamento, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor, y cortó el carnero en trozos, y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos y la grosura. Lavó luego con agua los intestinos y las piernas, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar, holocausto de olor grato, sobre ofrenda encendida para Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló, y tomó Moisés de la sangre, y lo puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha, y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo acercarse luego los hijos de Aarón, y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas, y sobre los pulgares de sus pies derechos. Y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Después tomó la grosura, la cola, toda la grosura que estaba sobre los intestinos, la grosura del hígado, los 2 riñones y la grosura de ellos, y la espaldilla derecha, y del canastillo de los panes sin levadura que estaba delante de Jehová, tomó una torta sin levadura y una torta de pan de aceite y un hojaldre, y lo puso con la grosura y con la espaldilla derecha. Y lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, e hizo mecerlo como ofrenda como ofrenda mecida delante de Jehová. Después tomó aquellas cosas Moisés de las manos de ellos, y las hizo arder en el altar sobre el holocausto. Eran las consagraciones en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y tomó Moisés el pecho y lo meció, ofrenda mecida delante de Jehová, del carnero de las consagraciones,
Aquella fue la parte de Moisés como Jehová lo había mandado a Moisés. Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él. Y santificó a Aarón y a sus vestiduras y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Y dijo Moisés a Aarón y a los hijos: servid la carne a la puerta del tabernáculo de reunión y comedla allí, con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he mandado, diciendo: a Aarón y sus hijos la comerán. Y lo que sobre de la carne y del pan lo quemaréis al fuego. De la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días, hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados, de la manera que hoy se ha hecho, mandó hacer Jehová para expiaros. A la puerta, pues, del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días y guardaréis la ordenanza delante de Jehová para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. En el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Y dijo a Aarón: toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto sin defecto, y ofrécelos delante de Jehová. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: tomad un macho cabrío para expiación y un becerro y un cordero de 1 año, sin defecto para holocausto. Asimismo, un buey y un carnero para sacrificio de paz, que inmoléis delante de Jehová, y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. Entonces Moisés dijo: esto es lo que mandó Jehová, hacedlo, y la gloria de Jehová se os aparecerá. Y dijo Moisés a Aarón: acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Entonces se acercó Aarón al altar y degolló el becerro de expiación que era por él. Y los hijos de Aarón le trajeron la sangre, y él mojó su dedo en la sangre y puso de ella sobre los cuernos del altar y derramó el resto de la sangre al pie del altar. E hizo arder sobre el altar la grosura con los riñones y la grosura del hígado de la expiación, como Jehová lo había mandado a Moisés. Mas la carne y la piel las quemaron al fuego fuera del campamento. Degolló asimismo el holocausto, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él alrededor sobre el altar. Después le presentaron el holocausto pieza por pieza y la cabeza, y lo hizo quemar sobre el altar. Luego lavó los intestinos y las piernas y los quemó sobre el holocausto en el altar. Ofreció también la ofrenda del pueblo y tomó el macho cabrío que era para la expiación del pueblo y lo degolló y lo ofreció por el pecado como el primero. Y ofreció el holocausto e hizo según el rito. Ofreció asimismo la ofrenda y llenó de ella su mano y la hizo quemar sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Degolló también el buey y el carnero en sacrificio de paz, que era del pueblo, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él sobre el altar alrededor, y las grosuras del buey y del carnero, la cola, la grosura que cubre los intestinos, los riñones y la grosura del hígado. Y pusieron las grosuras sobre los pechos, y él las quemó sobre el altar, pero los pechos con la espalda derecha los meció Aarón como ofrenda mecida delante de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y los bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Muy bien, ahí se encuentra entonces
la ceremonia de consagración de Aarón y sus hijos, y el capítulo 9 nos presenta el inicio del sistema sacrificial y del continuo. Se inicia entonces en el día octavo el ministerio de Aarón como sumo sacerdote y de sus hijos, y se inicia el primer ciclo de el continuo, el sistema del continuo para la salvación de Israel. Esto es importante porque estas dos historias nos muestran los pasos que Jesús iba a seguir para comenzar su ministerio en nuestro favor. Y está asociado directamente con las profecías de Daniel 7, de Daniel 8 y Daniel 9. Vamos entonces, los pasos que siguen, vamos a ver los pasos que se siguen en el ungimiento del sumo sacerdote. Vamos al versículo 6. El primer paso dice: entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Lo primero que se hace en el día del ungimiento del sumo sacerdote y de los sacerdotes es que a ellos se los ha de lavar con agua. Cuando nosotros miramos el santuario, y yo eso lo he dicho varias veces en nuestros estudios, el santuario tú lo puedes mirar de dos perspectivas. Cuando lo miramos de nuestra perspectiva, nosotros nos acercamos al santuario de afuera del atrio y entramos por la puerta que se encuentra en el atrio, por las cortinas que se encuentran en el atrio. Cruzamos por esas cortinas y nos vemos con el altar del sacrificio, luego nos vemos con el lavacro, luego nos encontramos con las cortinas que nos llevan al lugar santo, y en el lugar santo entramos. En la mano derecha están los panes de la proposición, en la mano izquierda el candelabro de 7 brazos, y enfrente tuyo se encuentra el altar del incienso. Detrás se encuentra el velo que nos guía al lugar santísimo, y en el lugar santísimo se encuentra el arca del pacto con el asiento de la misericordia encima y la ley dentro. Ahí se manifiesta la gloria de Dios. Pero si nosotros miramos el santuario de la perspectiva de Jesús, entonces es distinto, porque Cristo no viene de afuera del santuario, Cristo Jesús viene de adentro del santuario. Él viene del lugar santísimo. Dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 que él era igual a Dios. Y su igualdad con Dios no era algo que él deseaba, él era por naturaleza como Dios. Así que él viene del lugar santísimo, y para venir a la tierra, el primer velo que cruza es el velo que separa el lugar santísimo del lugar santo. Y es ahí, cada velo en el santuario representa una de las naturalezas de Cristo. Él es Dios, y para cruzar del lugar santo al lugar santísimo, él toma su primera naturaleza, que es diferente a la de él, que es la naturaleza del Hijo de Dios. Entonces, él es Dios, él se somete y llega a ser el Hijo de Dios, y vive en el lugar santo como Miguel, el general de los ángeles. Pero luego se encarna el segundo velo y nace como ser humano. Esa es entonces su segunda naturaleza. Él toma su segunda naturaleza, y ahora en el atrio vemos en los evangelios, vemos este orden de cosas. Vemos su nacimiento y luego vemos su bautismo, porque los evangelios están siguiendo el orden del santuario. Vemos su nacimiento, casi no se sabe nada de su niñez ni de sus 30 años. Lo que se nos muestra luego es el lavacro, el bautismo. ¿Por qué? Porque él tiene que ser lavado, su cuerpo ha de ser lavado. ¿Por qué? Porque ese es el primer paso que el sumo sacerdote toma en su ungimiento como sumo sacerdote. Entonces, él es lavado
es vestido y es ungido con aceite. Veámoslo. Entonces dice, versículo 6, entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Quiero que se den cuenta de algo bien interesante, que lo que le ocurre a Aarón le ocurre a los hijos. Aarón lo experimenta primero y luego los hijos. En todo lo que le ocurre a Aarón, le ocurre a los hijos. Aarón es Cristo Jesús. Los hijos somos nosotros. Entonces, cuando Jesús es bautizado, los beneficios de aquel bautismo son alcanzados a todos los creyentes y por eso nosotros hemos de ser bautizados, porque Jesús fue bautizado. Nosotros, para llegar a ser sacerdotes, hemos de ser bautizados como Jesús fue bautizado. Y los beneficios de su bautismo nos llegan a nosotros. Entonces luego dice, y puso sobre él la túnica. Ahora viene la vestimenta. Y le ciñó con el cinto. Le vistió después el manto y puso sobre él el éfod. Y lo ciñó con el cinto del éfod y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo el urim y el tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa como Jehová había mandado. Entonces el segundo paso es vestir al sumo sacerdote con sus vestimentas sumos sacerdotales. Y ahí él sobre su cuerpo, él lleva un manto de lino blanco. Lleva, ¿cómo se llama? Calzones, son pantalones que le llegan hasta las rodillas y sobre él hay un manto blanco, símbolo de justicia. Luego sobre eso, él lleva una vestimenta azul, símbolo de la ley de Dios. Sobre eso, él lleva otro manto que es como un delantal, que es símbolo de su naturaleza, que tiene varios colores, rojo, azul, blanco y púrpura. Sobre aquello lleva él el pectoral con las 12 piedras, símbolo de nuestra naturaleza, que él lleva sobre nosotros, nos lleva a él en su carne. El urim y el tumim, símbolo de la sabiduría, sobre él se le ha puesto toda la sabiduría. En su cabeza está la mitra, que es como un gorro blanco, y en él como una corona que dice santidad a Jehová. Entonces es totalmente justo, totalmente obediente, es un ser humano 100%. En él se ha unido la divinidad y la humanidad y nos lleva a nosotros sobre él, pero él es totalmente santo, totalmente dedicado a Dios. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Cuándo se vistió a Jesús con las vestiduras santas? Cuando el Padre lo declara ser su Hijo. Jesús es bautizado, sale de las aguas del bautismo y se escucha la voz de Dios que dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. ¿Por qué? ¿Cómo es que Dios nos viste? Dios nos viste a través de su palabra, pues. Cuando nosotros somos justificados, los hijos de Aarón no llevan todas esas vestimentas, los hijos de Aarón son vestidos solo con vestimentas blancas. El manto que está en lo más profundo del sumo sacerdote, las vestimentas blancas son las vestimentas sacerdotales, porque representan la justicia. ¿Y cómo somos nosotros vestidos? Cuando somos justificados. El día de nuestro bautismo, el Señor nos justifica y nos viste con vestiduras blancas y somos hijos de Él. Pero nosotros no llevamos los pesos. Cristo Jesús es el que lleva el peso de todo. Nosotros llevamos vestiduras bien livianas. Es por eso que el Señor Jesús dice, venid a mí todos los que estáis cargados y turbados. Y el apóstol Pedro dice, echad sobre él vuestras cargas. Él es el que lleva las cargas. Nosotros debemos de estar siempre en descanso, livianitos, llevamos una vestimenta livianita. Entonces,
Aquí vemos que en el día del bautismo de Jesús, Jesús es lavado. Es por eso que Jesús, cuando Juan el Bautista no lo quiere bautizar, Jesús le dice, deja así porque hemos de cumplir toda justicia. Claro, Jesús está cumpliendo las ceremonias del Antiguo Testamento, las profecías dadas a través de estas ceremonias, que son exactas, tienen que cumplirse como fueron dadas. Él está cumpliendo toda justicia. Entonces, ok, es vestido. ¿Qué ocurre una vez que el Padre, que es vestido con las vestimentas sumos sacerdotales? Dice luego, versículo 10, y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo, todas las cosas que estaban en él, y lo santificó. Y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente y su base, para santificarlos. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. Qué increíble. Así que aquí vemos que aceite es derramado sobre la cabeza de Aarón. ¿Qué aceite es ese? El aceite representa al Espíritu Santo. Entonces, ¿fue Cristo ungido con el Espíritu Santo el día de su bautismo, cuando fue lavado y vestido? Claro, pues, el Espíritu Santo fue derramado sobre él, vino como paloma y se sentó sobre él. Y él fue ungido con el Espíritu Santo, nos dice el libro de Hechos. Así que aquí encontramos entonces el ungimiento del sumo sacerdote. Pero lo interesante, que es algo que nosotros a lo mejor no hemos prestado atención, es que aquel mismo día, no tan solo Cristo es ungido, sino que el santuario en los cielos es ungido por el Espíritu Santo, porque nos dice, miren, versículo 10 dice, tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y las santificó, y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y toda su base para santificarlo. Así que el día en que Cristo Jesús recibe el Espíritu Santo, todo el sistema del santuario está siendo preparado para comenzar sus servicios. Muy bien, ¿qué viene después? Bueno, dice versículo 13, después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón y les vistió las túnicas, les ciñó con cintos y les ajustó las tiaras como Jehová lo había mandado a Moisés. Interesante que los hijos no son ungidos aquí con el aceite. Los hijos son solo vestidos, porque Cristo Jesús ha obtenido con su vida santa, obtuvo la justicia necesaria para vestirnos a nosotros. Y cuando nosotros somos vestidos, luego se nos otorga a nosotros el Espíritu Santo también. Somos ungidos con el Espíritu Santo. Muy bien, ahora vienen los sacrificios. Si tú miras el sistema del santuario de la perspectiva de Jesús, Jesús nace, luego es bautizado. En su bautismo, él es vestido, es lavado, vestido y ungido. ¿Y qué viene luego? Una vez que se termina el rito del lavacro, hay un espacio entre el lavacro y el altar del sacrificio. El próximo lugar donde Cristo, vamos a ver a Cristo y se va a hacer todo el énfasis, es el altar del sacrificio. Y aquí vemos exactamente aquello. Una vez que es vestido, que es lavado, que es ungido, él entonces viene a ofrecer sacrificios. Pero entre el lavacro y el sacrificio se encuentra el ministerio de Jesús. Se encuentra la manifestación de aquella vida santa. Se encuentra la manifestación de su carácter divino y de su carácter humano en aquellos 3 años y medio de ministerio, que es la manifestación de sus vestiduras blancas y del ungimiento que le fue otorgado. Bueno, desde los versículos 14 en adelante se nos da una lista
de los sacrificios que el sumo sacerdote y los sacerdotes iban a ofrecer aquel día. Y todos aquellos sacrificios que se ofrecen son muestra de lo que ocurrió en el Calvario. Así que los sacrificios que fueron otorgados, el sacrificio de Cristo, cumple todos los sacrificios del santuario. ¿Por qué era que habían tantos sacrificios en el santuario? Habían 7 distintos sacrificios en el santuario. Porque todos aquellos sacrificios mostraban distintos aspectos del sacrificio de Jesús. Estaba el sacrificio del pecado, estaba el sacrificio del holocausto, estaba el sacrificio de consagración, estaba el sacrificio de gratitud, estaba el sacrificio matutino, vespertino. Había una serie de distintos sacrificios que se ofrecían y todos ellos apuntaban a un sacrificio tan solo, que es el sacrificio de Cristo en el Calvario. Así que el sacrificio de Jesús, desde la perspectiva de Levíticos 8, tiene el propósito de presentar el sacrificio necesario para que Él pueda llegar a ser nuestro sumo sacerdote. Es interesante porque en el Antiguo Testamento, la historia que leímos, el sumo sacerdote y el sacrificio representan a la misma persona. Tanto Aarón ofreciendo el sacrificio y el sacrificio que está siendo ofrecido por Aarón representan a Cristo Jesús en 2 aspectos de su ministerio en nuestro favor. Jesús es el sumo sacerdote y Jesús es el sacrificio ofrecido, ya sea por nuestros pecados o para consagrarle a Él y a sus hijos para el ministerio sacerdotal. Hay un sacrificio que se ofrece adentro en el santuario y hay otro sacrificio que parte se ofrece dentro del santuario y parte afuera del santuario. Mire, leámoslo. Dice el versículo 16 y 17, dice: después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos y la grosura del hígado y los 2 riñones y la grosura de ellos y los hizo arder Moisés sobre el altar. Mas el becerro, su piel, su carne, su estiércol, los quemó al fuego fuera del campamento, como Jehová lo había mandado a Moisés. Así que hay sacrificios que se ofrecen dentro del santuario, pero hay otro sacrificio que se ofrece afuera del santuario y es quemado afuera del santuario. Y ahora nosotros nos preguntamos la pregunta: ¿hubieron 2 sacrificios en la experiencia de Jesús? Un sacrificio que se ofreció dentro del santuario en Jerusalén y el otro que se ofreció afuera del santuario. Claro, Jesús ofreció su cuerpo en los símbolos del vino y del pan, la noche que comió él la Pascua. Y eso ocurrió dentro de Jerusalén. Pero luego su muerte y su sufrimiento en el Getsemaní y la crucifixión ocurrió afuera de Jerusalén, afuera del campamento. Interesante, ¿no? Que ambos están ilustrados aquí. Así que el sumo sacerdote, para llegar a ser sumo sacerdote, tenía que ofrecer 2 tipos de sacrificios. Uno que era dentro y el otro que era fuera. Y Cristo Jesús ofrece ambos. Uno en símbolo lo ofrece en el pan y en el vino, y el otro lo ofrece en su muerte en la cruz, afuera del santuario, afuera de Jerusalén. Es interesante porque los símbolos son tan exactos, los detalles de la ceremonia son exactos y complementan las profecías. En otras palabras, estas ceremonias son proféticas. Y han de ser estudiadas en conjunto con las profecías del santuario, porque en realidad la profecía de los 2300 años, de los 1260 años y de los 490 años son profecías de santuario, están asociadas al sistema del santuario. Muy bien, vamos, el día no se ha terminado, se ofrecen
se ofrecen los sacrificios y luego vienen al versículo, vamos al versículo 26. Viene la presentación de una ofrenda. Dice el versículo, vamos al versículo 25. Después tomó la grosura, la cola, el versículo 26. Y del canastillo de los panes sin levadura que estaba delante de Jehová, tomó una torta sin levadura y una torta de pan de aceite y un hojaldre y lo puso con la grosura y con la espaldilla derecha y lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos e hizo mecerlo como ofrenda mecida delante de Jehová. Después tomó aquellas cosas Moisés de las manos de ellos y las hizo arder en el altar sobre el holocausto. Eran las consagraciones en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Así que miren, viene el sacrificio y luego del sacrificio el sumo sacerdote ha de ofrecer ofrendas ante Jehová. Pero recuérdense que el sumo sacerdote y el sacrificio en la realidad son la misma persona. Así que el sumo sacerdote va a morir y luego vivirá para ofrecer ofrendas ante Jehová. Así que aquí se nos presenta el sacrificio de Cristo, su muerte y su resurrección para ofrecer las ofrendas de su sacrificio ante Jehová. Las ofrendas fueron aquellos que resucitaron y ascendieron con él ante el cielo. El domingo de mañana se nos presenta en la ¿cómo se llama? La fiesta de la Pascua. Se nos presenta de que Cristo iba a presentar panes sin levadura ante ¿cómo se llama? Ante Dios. Y es la presentación de su ofrenda ante el Padre y es aceptada. Jesús va al cielo el domingo de mañana y vuelve a la tierra y atrae nuevamente la atención de los apóstoles al Calvario. El domingo de noche, cuando se encuentra con los que van caminando a Emaús, ¿se acuerdan? ¿Qué fue lo que Cristo les explicó? Su muerte, que Él les mostró las profecías y les habló del propósito del Calvario. En otras palabras, Cristo muere, va al cielo, ofrece sus ofrendas ante el Padre, vuelve y ahora explica el por qué Él tenía que morir a sus discípulos. Todo está simbolizado ahí. Hay que entender los símbolos y se explican los símbolos de acuerdo a lo que ocurrió en la realidad. Pero aún no se ha terminado. Vamos entonces al versículo 30. Viene otro ungimiento. Dice, luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre. Es un ungimiento con aceite y con sangre. Dice, luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él, y santificó a Aarón y a sus vestiduras y a sus hijos y a las vestiduras de sus hijos. Así que aquí viene un ungimiento con sangre y con el Espíritu, otro ungimiento del sumo sacerdote. ¿Cuándo ocurre esto? Esto ocurre en el cielo y lo vemos en Apocalipsis capítulo 5. Vamos a Apocalipsis capítulo 5. Vamos a ver estos símbolos. Recuerden, la sangre y el aceite. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Ya fue ungido él en la tierra con el Espíritu Santo, pero ahora ha de ocurrir un segundo ungimiento en el cual se encuentra tanto sangre como aceite. Vamos a Apocalipsis capítulo 5. Versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores.
He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Quién es este león? Es Jesús. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Cómo sabe que el cordero está inmolado? Porque hay sangre en su vestimenta. Entonces aquí se encuentra el elemento de sangre, apuntando a su sacrificio. Este cordero fue inmolado. Y luego dice que tenía 7 cuernos. A él se le ha otorgado todo el poder, la corona, símbolo de poder y de santidad. Dice que tenía 7 cuernos y 7 ojos. ¿Y qué son los 7 ojos? Los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahí se encuentran los mismos símbolos en distintas maneras. Se encuentra la sangre y se encuentra el Espíritu Santo, los 7 ojos. Toda la sabiduría también. El Espíritu Santo es el que le da toda la sabiduría. Eso es parte de la vestimenta del sumo sacerdote. Entonces aquí encontramos el segundo ungimiento y dice que en este ungimiento, en el libro de Salmos se nos dice que cuando se unge a Aarón, se le echa el aceite sobre su cabeza y el aceite le corre por el pelo, le viene a la barba, baja por sus vestidos y llega hasta sus pies. Porque dice Levíticos capítulo 8, versículo 30, dice que sus hijos fueron ungidos de la misma manera. ¿Cómo es posible que los hijos son ungidos de la misma manera? En el cumplimiento del tipo, ¿cómo son los hijos ungidos de la misma manera? Bueno, cuando Cristo fue ungido en el cielo con el Espíritu Santo, de la misma manera sus hijos fueron ungidos en la tierra con el Espíritu Santo. Este es el Pentecostés. El Pentecostés es el cumplimiento de este rito en el cielo y en la tierra. Y los hijos en la tierra fueron ungidos con sangre, porque comenzaron a ser perseguidos por Saulo. Y muchos fueron muertos, puestos en prisión. El ungimiento de sangre, el ungimiento del sacrificio de los hijos de Dios, del martirio. Entonces ahí encontramos el cumplimiento de todo esto. Maravilloso, ¿no? Cómo va mano a mano. Y es interesante de que el ungimiento, que la profecía de los 490 años nos apunta al rechazo de Israel. Ahora, eso no se encuentra aquí. Pero se encuentra a través de Daniel, nos apunta que viene el rechazo de Israel y fue parte de la proclamación de Cristo en sus últimos días de su ministerio, la proclamación de que la higuera se secaba y que la viña le iba a ser sacada a aquellos que les había sido otorgada y se les iba a dar a otra nación. Se apuntaba al cumplimiento de la profecía de los 490 años y con la muerte de Esteban, entonces se saca el reino de las manos de Israel carnal y se pone sobre los gentiles, o el Israel espiritual. Ahora, capítulo 9. Capítulo 9 nos muestra el comienzo del sistema diario o del continuo, cuando a Moisés en el 8º día, mire qué lindo, son 8 días que toma para que comience el ministerio de Cristo en los cielos. ¿Saben ustedes que Jesús, luego de su resurrección, pasó 40 días con los apóstoles? Y luego, en el día 50, fue derramado el Espíritu Santo. Así que la ascensión de Cristo a los cielos, desde que Cristo ascendió a los cielos y que Él es ungido en el cielo por segunda vez, pasaron 10 días, pero debe haber, en término terrenal, deben haber habido 3 días o 2 días en los cuales Jesús hubieron preparaciones para su ungimiento y pasaron 7 días en los cuales
no podían, el sumo sacerdote y sus hijos no podían salir del santuario, tenían que estar en el santuario por 7 días, y en el 8º día comenzaba el ministerio. Y ese es el capítulo 9, y nos muestra entonces lo que pasó en el cielo. Por 7 días Jesús estuvo preparándose, había sido ya ungido, los sacrificios habían sido dados, había sido, ¿cómo se llama? Él ha presentado las ofrendas ante su Padre, y por 7 días entonces hubo preparación para que comenzase el ministerio en los cielos. Y en el 8º día se ofrecen sacrificios, apuntando nuevamente al Calvario. El sacrificio de Cristo en el Calvario. Pero mire lo que ocurre al final del 8º día. Vengan al versículo 22. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y los bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con la grosura sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Miren la secuencia. Se ofrecen sacrificios, el pueblo es bendecido. Moisés y Aarón entran al tabernáculo y luego salen. Eso fue exactamente lo que ocurrió. Cristo Jesús murió para bendecirnos. Se fue al cielo y volvió. Y luego que vuelve, aquí no se nos muestra la segunda ascensión, se manifiesta la gloria de Dios y desciende fuego. Nosotros vemos eso en la realidad. Claro, Cristo muere, resucita, va al cielo, vuelve, pasa 40 días con sus apóstoles, se va al cielo, y luego, ¿qué desciende del cielo? La gloria de Dios, el fuego en el Espíritu Santo. Así que el día del Pentecostés, cuando desciende fuego del cielo, literalmente descendió fuego del cielo y se puso en las cabezas de los apóstoles. La gloria de Dios fue derramada sobre sus discípulos en la forma del Espíritu Santo. Y eso testifica que el Padre aceptó el sacrificio y que ahora comenzó en los cielos el servicio continuo. Así que con el Pentecostés comienza el servicio continuo en los cielos en favor de la raza humana, y dura ¿hasta cuándo? Hasta el año 1844. Bueno, el servicio continuo sigue hasta el fin, pero se añade el servicio anual en el año 1844. Entonces, el entendimiento profético que Dios nos ha dado va mano a mano con el entendimiento de los servicios del santuario. Y los servicios del santuario añaden detalles, nos ayudan a ver cosas que de otra manera no entenderíamos. Porque si leemos tan solo el Nuevo Testamento y leemos el bautismo de Jesús, leemos que Dios habla y dice, este es mi hijo amado, y es bonito, una historia bonita, pero no tenemos ¿cómo se llama? El entendimiento profundo que nos da el Antiguo Testamento, que Jesús está siendo ungido, vestido, preparado para ser el sumo sacerdote. Y que luego cuando muere, Él está cumpliendo el rito del Antiguo Testamento, que era para lo necesario, los sacrificios necesarios para que Él llegase a ministrar en favor del pueblo como sumo sacerdote. Todo tiene un cumplimiento. Las Sagradas Escrituras no tienen nada fuera de lugar. El problema es que nuestra comprensión de las Sagradas Escrituras es limitada. Porque ¿cómo se llama? Pasamos muy poco tiempo estudiándola,
Y lo otro es que no unimos el Antiguo con el Nuevo Testamento como que fuesen un libro en el cual el Nuevo Testamento da luz sobre el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento nos da luz sobre el Nuevo Testamento. Van mano a mano, son una cadena. Entonces, y Dios nos ha otorgado eso para que nosotros leamos la Biblia como un todo en su complejidad. Dios nos ha dado la Biblia como un todo, hermanos. El Antiguo y el Nuevo Testamento no son opuestos, no están separados, son un todo, es un libro. Y el propósito es que nosotros lo comprendamos de aquella manera. Muy bien, espero de que esto les haya servido. El contemplar el santuario de la perspectiva de Jesús nos ayuda a ver muchas cosas lindas. Por ejemplo, una vez que Cristo, el tercer velo, ¿qué nos habla el tercer velo? ¿Cuál fue la tercera realidad que tomó Jesús sobre él? Jesús es Dios, es el Hijo de Dios, es el Hijo del Hombre, los primeros dos velos. El tercer velo, ¿de qué nos habla? Bueno, en el tercer velo, en la cruz, Jesús se hizo pecado por nosotros. Tomó nuestra culpabilidad, tomó nuestros pecados y los hizo propios. Y por eso Él muere. Ahora nosotros entramos por aquella realidad. Hemos de contemplar a Cristo como nuestro pecado, como nuestro sacrificio. Hemos de verlo a Él padeciendo en nuestro favor y llevando nuestras culpas. Entonces ahí, al aceptar a Cristo, al enamorarnos de Él y aceptarlo como nuestro Salvador, entonces ahora el Señor, ya que se han ofrecido el sacrificio en nuestro favor, entonces ahora el Señor nos llama a ser sacerdotes y nos lava, recibimos el bautismo, nos declara justos, nos viste, nos unge con su Espíritu Santo. Y también hay un segundo ungimiento que viene a medida que crecimos, y es el ungimiento con el Espíritu y con sangre. Así que no debemos, queridos hermanos, tenerlo como que nosotros fuésemos cuando sufrimos, como que fuese algo extranjero, algo que no. Es parte del ser copartícipes del sacerdocio del santuario, de que nosotros no tan solo somos ungidos con Espíritu Santo, pero también somos ungidos con sangre. Y así como Cristo padeció, nosotros hemos de padecer juntamente con Él, porque eso nos hace ser sacerdotes del santuario. Así que cuando sufres, cuando padeces, cuando eres perseguido, no te aflijas. Estás siendo unido a tu sumo sacerdote, estás llegando a ser uno con Él. Entonces, entramos a la realidad del segundo velo, nos hace tomar a Cristo como el Hijo de Dios. Su naturaleza llega a ser la nuestra. Y el tercer velo nos va a exaltar a sentarnos en el trono con Cristo Jesús. El llegar a ser uno con Él en el gobierno del universo. Llegamos a ser uno con Él en sufrimiento, en el sacrificio, llegamos a ser uno con Él en el ministerio de intercesión y llegamos a ser uno con Él en el ministerio de gobierno del universo. Pasamos por las tres etapas del santuario. Muy bien, ¿hay alguna pregunta por ahí, hermanos? Pastor, Sí. ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes a todos. Yo entré un estás? poquito tarde. Bien, Pastor. Entré tarde, pero entendí, o entendí mal, no sé. Usted dice que a partir de 1844 continúa, sigue el continuo sacrificio hasta el final. ¿Puede ser? El ¿Anual? continuo servicio. Continúa. Bien. En el día de la expiación, el continuo continuaba, seguía. El continuo siempre se está ofreciendo. El perdón, la intercesión en nuestro favor continúa hasta el fin. Se añade el anual, que es el servicio de juicio en favor de la iglesia.
¿Eso hasta el fin? ¿El anual también? Hasta el fin, claro. Ah, bien. Bueno, el anual, en la realidad, el continuo llega hasta el fin de la gracia. Cuando termina el fin de la gracia, se acaba la intercesión. Claro. Pero el anual continúa hasta el fin del juicio después del milenio. Ah, interesante. Buenas tardes, hermanos. Una pregunta y una inquietud. Ese es el año de la el día de la expiación, ese año que usted está hablando que se continúa hasta después del juicio. No el día de la expiación. El continuo es el servicio que se lleva a cabo en el atrio y en el lugar santo, que es el servicio en favor de la salvación de la raza humana. Y es todo lo que Dios nos otorga para nuestra salvación: el sacrificio de Jesús, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, la oración, el ministerio de la iglesia. Todo aquello que se encuentra en el atrio como en el lugar santo, es el ministerio continuo para la salvación de los seres humanos. Ahí se encuentra el ministerio de sacrificio en el atrio y el ministerio de intercesión en el lugar santo. Se encuentra el ministerio de los ángeles. Se encuentra todo lo que recibimos nosotros para nuestra salvación, viene de ese sistema de ministerio llamado el continuo, que es lo que está constantemente ocurriendo para nuestra salvación. Gracias, pastor. Sí, yo entiendo eso. Quizás no supe explicarme. Mi inquietud es, como usted dice, que llega hasta el año 1944, ¿verdad? La profecía, y después va el año, el año, ¿qué fue que dijo usted? El año, el anual. A eso es que yo me refiero. ¿Cuál es este año anual? El anual, en el Antiguo Testamento, el ministerio anual era el día de la expiación, el juicio. Y eso ocurría un día en el año, el 10º día del 7º mes. Pero el continuo ocurría todos los días. Incluso aquel día, cuando llegaba el servicio anual, había un ministerio continuo donde se ofrecían los sacrificios en favor de Israel y todo aquello. Entonces, el continuo va por sí mismo, solo, desde que Cristo asciende a los cielos y comienza su servicio, luego que es ungido en el Pentecostés, Él comienza su servicio de intercesión en nuestro favor. Todo eso va hasta el año 1844 y continúa, pero en el año 1844 comienza el juicio. Y hasta el cierre de la gracia, el continuo y el juicio van en conjunto. Cuando se culmina la gracia, se cierra la gracia, el continuo cesa y continúa el anual hasta más allá del milenio, cuando se termina el juicio. Muchas gracias, pastor. Muy claro. Dios le bendiga. Gracias, hermano. Muy bien. ¿Hay por ahí alguna otra pregunta, hermanos? Espero que no hayan quedado confundidos. Pastor, bendiciones. Sí, hermana. Feliz sábado todavía. La pregunta mía es, si el continuo era para la salvación, entonces el sacrificio anual, el de Yom Kippur, ¿era ¿para qué era? El sacrificio que se ofrece en el Antiguo Testamento para el día de la expiación nos muestra el sacrificio de Cristo. Todos los sacrificios es la cruz, el Calvario. Y el sacrificio de Yom Kippur nos muestra que la cruz proveyó lo necesario para nuestro juicio. Así que también es para nuestra salvación. Debemos recordarnos que tanto el continuo como el anual son parte del Evangelio.
para la salvación. Dios en el juicio está buscando salvarnos, no nos está buscando condenarnos. El propósito del juicio es salvar a su iglesia. Y tiene que ver que en los continuos del día a día iba uno como personalmente y en cambio en el día de la expiación era el pueblo completo. Sí, vamos a estudiarlo. La próxima semana vamos a estudiar el día de la expiación. Pero el propósito es el día continuo, el día anual. Debía haber que el pueblo se uniese en el propósito. Por el hecho de que estaban siendo juzgados, debían unirse. Todos debían venir juntos y unirse en seguir al sumo sacerdote cuando ministraba por ellos en el lugar santísimo. Entonces, eso nos habla las profecías de Joel 2, cuando dice que debemos abandonar todos y hemos de venir todos juntos. Ezequiel capítulo 37, el Valle de los Huesos Secos, nos muestra que va a haber una tremenda obra de unidad entre el pueblo de Dios. Nos muestra que durante este periodo, el pueblo ha de unirse con el propósito de buscar a Cristo en el lugar santísimo y seguirlo a Él por fe. Y es por eso que Satanás está constantemente luchando para desunirnos, porque él sabe que el propósito del juicio es que el pueblo de Dios sea totalmente unido, que la unidad por la cual Cristo oró en el capítulo 17 de Juan llegue a realizarse, que haya una unidad perfecta. La unidad que se manifiesta en el cielo entre el Padre y el Hijo ha de llegar a ser nuestra unidad aquí en la tierra. Pastor. Sí. Y la pregunta que sigue sería, ¿cuál sería el sentido del continuo después del milenio, cuando ya todo fue resuelto? O sea, los redimidos ya fueron redimidos. El continuo termina con el cierre de la gracia, porque ya no hay más intercesión y nadie más puede ser salvo. El anual, que es el juicio, continúa hasta el fin del milenio. A eso me refería, al anual, me confundí. ¿Y cuál sería el sentido del anual del fin del milenio? ¿Por qué? ¿Por qué hasta este momento? Porque el juicio, tiene como propósito no tan solo salvar al ser humano, sino que la vindicación del carácter de Dios. Entonces, la primera fase del juicio, que es el juicio investigador que estamos viviendo ahora, que ocurre antes de la segunda venida de Cristo, ese juicio tiene el propósito de salvar a la iglesia. Pero luego que ya la iglesia es salva, la segunda fase del juicio tiene como propósito, durante el milenio, que la iglesia participe en el juicio y que el carácter de Dios sea vindicado totalmente en la mente de aquellos que han sido salvos, porque ellos han de mirar la evidencia y estar totalmente seguros que el juicio ha sido totalmente imparcial. Y en la tercera fase del juicio, después del milenio, son los impíos que se les permite mirar la evidencia para que ellos queden convencidos que no son destruidos porque Dios es un Dios parcial y que los escogió para ser destruidos, sino que es un Dios justo e imparcial que los llamó a la salvación y que ellos se pierden y son destruidos porque ellos escogieron hacer aquello. Y al fin entonces del juicio, el carácter de Dios es totalmente vindicado y Él puede destruir y limpiar al universo del pecado y restablecer todo por el hecho de que Él ha mostrado a todo el universo y el universo ha quedado contento al mirar la evidencia de que Dios es el Dios que Él siempre ha dicho que es, un Dios de amor, un Dios justo y un Dios misericordioso. Gracias, pastor. Pastor, yo primera vez que escucho lo que mencionó de el sentido contrario de la mirada del santuario desde el punto de vista de Cristo. ¿Me podría dar una pinceladita de nuevo? Me gustó mucho cómo... Entonces, nosotros siempre estudiamos el santuario de nuestra perspectiva. Claro. Y es lógico,
De ahí nosotros entonces cuando lo miramos de nuestra perspectiva, nosotros nos acercamos al santuario de afuera. Y entonces entramos al santuario por la cortina del atrio y nos dirigimos hacia el lugar santísimo. ¿Sí? Jesús viene del santuario, pero él viene de adentro del santuario, no viene de afuera. Del propiciatorio. Entonces, él viene del lugar santísimo. Claro. El lugar santísimo en el santuario terrenal era donde moraba Dios. Entonces, ahí se encuentra la divinidad de Cristo, su suprema divinidad. Él comienza su historia siendo Dios, igual a Dios, en todo sentido de la palabra, existiendo eternamente. Pero producto del plan de la redención, Cristo va a llegar a ser la palabra, el Hijo de Dios. Entonces Él toma una nueva realidad, una nueva naturaleza, que Él llega a ser Dios y Hijo de Dios a la misma vez, y entonces ahora Él va a existir también en el lugar santo, que es donde están todos los ángeles, que se encuentran todas las millares de ángeles. Él existe como Miguel, como el general de los ángeles celestiales. Él es como otro ángel. Él es el general de los ángeles. Por eso se lo llama el arcángel, el encargado de los ángeles, el jefe de los ángeles. Su supremo deber ahí es representar al Padre ante la creación. Y luego viene la tercera realidad que él toma, es Dios, Hijo de Dios. Ahora viene la realidad humana. Él pasa por el velo de la encarnación y nace como ser humano. El atrio es la tierra. Claro. Nace como ser humano y lo vemos como bebé, porque ese es el velo. Lo vemos como bebé. La Biblia nos muestra el cumplimiento de aquello y luego ya no lo vemos como ser humano durante aquellos 30 años, sino que lo vemos en su bautismo. Y el bautismo es donde él lava su cuerpo, es vestido y es ungido como sumo sacerdote. Y luego vemos su ministerio, la manifestación de aquella vida perfecta, y luego lo vemos en el Calvario, que es donde él ofrece el sacrificio, y en el caso de su ungimiento, él necesita ofrecer ese sacrificio como sumo sacerdote, y toma la realidad de la completa pecaminosidad del ser humano, el otro velo, donde él llega a ser pecado por nosotros. Afuera, claro, fuera del atrio. Claro, él nace afuera. ¿Se acuerdan de los dos sacrificios? Hay un sacrificio adentro y hay otro sacrificio afuera, y lo vamos a ver la próxima semana también, cuando veamos el día de la expiación. Entonces, él para ir afuera tiene que tomar nuestra completa pecaminosidad y ser rechazado por Dios, y muere perdido totalmente, como que fuese así, como un ser humano perdido. Él muere la segunda muerte. Oh, qué bonito, gracias. Es maravilloso. Ahora, miren, ahora Jesús muere, recuerden, él es bautizado, ¿sí? Muere, y ahora él resucita. ¿Y dónde encontramos la resurrección en el santuario? Bueno, el lavacro es el símbolo de bautismo, pero también es símbolo, literalmente, de la muerte, el entierro y la resurrección. Entonces ahí Cristo, luego de su muerte, iba a ser enterrado, iba a resucitar, y luego ¿para dónde va? Tiene que ir al santuario, porque ahora va de vuelta. Va de vuelta, claro. Se va al lugar santo para ministrar por nosotros. Y luego, en 1844, va al lugar santísimo para ministrar por nosotros en nuestro favor. Y lo vamos a ver la próxima semana, y luego él va a salir, viene a buscarnos. Claro. Así que viene de vuelta, y eso todo está ilustrado en el día de la expiación. Sí, pues ahora lo entiendo mejor. Es que uní varias cosas que sabía del santuario con la explicación que usted me dio. Gracias. Claro, entonces al verlo de esa manera se va viendo de una manera maravillosa. Cristo, al ascender al santuario, él entonces lo vemos en el libro de Apocalipsis, en el medio de los 7 candelabros, claro. Lo vemos ofreciendo incienso, lo vemos sentado en el trono de Dios, que son la mesa de los panes de la preposición. Lo vemos ahí. Entonces, todo se va uniendo en forma maravillosa cuando tomamos los dos grandes libros, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y los hacemos uno.
Qué bendición. Y eso nos muestra que el entendimiento adventista del santuario es un entendimiento muy profundo de las Sagradas Escrituras. Y cuando nuestros teólogos, van a nuestras universidades evangélicas y todos, muchas veces vuelven con la visión cegada de la hermosura del entendimiento adventista y vienen con una visión evangélica que ellos no ven esto porque ellos no son el pueblo del lugar santísimo. Los evangélicos son el pueblo del lugar santo. Ellos no tienen el conocimiento que nosotros nos ha sido otorgado porque nosotros somos el pueblo del lugar santísimo. Miren, otra cosa que el santuario nos muestra es el rechazo de los distintos pueblos y la aceptación de otro pueblo. Israel era la iglesia del atrio, porque era la iglesia cuando Cristo vino a la tierra. Cuando Cristo asciende del lugar del atrio al lugar santísimo, al lugar santo, e Israel falla en seguir a Jesús. Fíjense ustedes que Esteban testificó a Israel que Cristo se encontraba en el lugar santo, y los judíos se cerraron los oídos y lo apedrearon. Entonces Israel fue rechazado. Y un remanente de Israel cruzó del atrio al lugar santo y ellos formaron la nueva iglesia, la iglesia primitiva. La iglesia primitiva y la iglesia protestante, la iglesia evangélica, son las iglesias del lugar santo. En el año 1844, Cristo va a pasar del lugar santo al lugar santísimo. Y Dios levanta un pueblo como Esteban para decirle a los demás que Cristo está pasando del lugar santo al lugar santísimo, que viene el juicio. Y ellos se cierran los oídos y los echan de las iglesias. Entonces son rechazados y un remanente de aquel pueblo pasa del lugar santo al lugar santísimo y ellos conforman el remanente. Y el resto es rechazado. Todo se encuentra en el santuario. Qué lindo. Pastor, ¿y esa figura de rechazo del pueblo, del remanente, va a ser la misma en el fin del tiempo? No hay figura de rechazo del remanente. El remanente es zarandeado y purificado, pero el remanente no es rechazado. No hay rechazo del remanente. Por eso dice la hermana Guay que la iglesia adventista no va a llegar a ser Babilonia, que Dios la va a salvar en la 11ª hora. Porque si la iglesia adventista fuera rechazada y un nuevo pueblo saliera, no hay patrón en el santuario para mostrarnos aquello. Y las profecías siguen paso a paso lo que se ha sido predicho en el santuario. ¿Saben ustedes que si nosotros entendiésemos el santuario perfectamente, si nos quitan la Biblia, nosotros pudiésemos rehacer todas nuestras doctrinas y todas nuestras profecías basadas en el santuario? Porque todo está basado en el santuario. La Biblia es un libro de santuario. Próximo estudio hay que hacerlo de santuario, entonces. Por el pastor Braga. Quedó listo, pastor. Amén. Claro, ya me agarraron. Dijo que sí. Es que el santuario es un... Anótese. Ya dijo que sí, ya. Okay, bueno, lo hacemos después. Carolina, Muy bien, hermano. dando fechas. Muy bien, hermanos. Lindo es haber estado con ustedes esta mañana para mí, tarde para ustedes. Que el Señor los bendiga en la semana que comienza y que nos lleve a amarle, porque es un Dios tan maravilloso, un Dios tan increíble. Mientras uno más estudia, más se da cuenta de cuán maravilloso es Dios y sabemos tan poquito. El conocimiento, la sabiduría divina es tan inefable, tan maravillosa, que cada vez que uno descubre algo nuevo, uno queda con la boca abierta, queda, estaba ahí como no lo vi antes. Y así es, eso es la maravilla de Dios. Siempre nos sorprende. Imagínense cuando lleguemos al cielo y Cristo nos explique estas cosas maravillosas. Pastor, una última consultita. ¿Hay algún símbolo, alguna parte del santuario que representa el Nuevo y el Antiguo Testamento? Bueno,
El atrio representa el Antiguo Testamento y representa la transición de símbolo a realidad. El Nuevo Testamento estaría simbolizado por el lugar santo y el lugar santísimo, que es donde se desarrolla la gran realidad. Pero realmente la transferencia de antiguo a nuevo, porque el Antiguo Testamento es la verdad otorgada en símbolos. El Nuevo Testamento es la verdad otorgada en realidad. Entonces, donde ocurre aquella transición es en el Calvario. Ahí ocurre aquella transición de Antiguo a Nuevo Testamento. Si nosotros, no hay un símbolo clarísimo que nos muestre, pero al entender el santuario, la transición ocurre en el altar del sacrificio, porque ahí es donde Cristo Jesús, como sumo sacerdote, ofrece su sacrificio. Y al ofrecer su sacrificio, los símbolos caducan porque ya no cumplen función alguna. Eran una sombra que nos mostraba la realidad. Al llegar la realidad, los símbolos ahora cumplen una función importantísima, que es enseñarnos acerca de la realidad. Amén. Siempre cumplieron esa función, siempre. Entonces, Dios en el Nuevo Testamento no hay una descripción detallada de la gran realidad. ¿Por qué? Porque Dios nos ha descrito la realidad a través de los símbolos. Entonces ahora hemos de estudiar aquellos símbolos y mirar a la realidad y decir, ¿dónde encajan? ¿Dónde encajan? ¿Cómo fue cumplido esto? Y al ir mirando aquello, uno va diciendo, aquí fue, acá está, y se va formando un cuadro tan hermoso de la gran realidad que vino en Cristo Jesús. Gracias, pastor, qué hermoso, muy valioso, muy valioso. Amén. Muy bonito. Muy bien, oremos y terminamos. Nuestro amado Dios, cuán hermosa es tu palabra, Señor. La gran revelación que nos has dado, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Gracias por darnos el sistema del santuario, por permitirnos ver, Señor, en símbolos la hermosura de la realidad que ha llegado en Cristo Jesús. Amén. Te imploramos que estas cosas no queden en forma teorética en nuestras mentes, sino que al darnos cuenta de que tenemos un sumo sacerdote que en este momento ministra en nuestro favor en los cielos, nos lleva en su propia naturaleza, vive para nuestra salvación. Que, Señor, esto nos lleve a una entrega total, que nos lleve, Señor, a aferrarnos a Jesús y a vivir como sacerdotes, a vivir una vida de intercesión, Señor, a ofrecer la sangre de Jesús por aquellos que no lo conocen. Amén. Que nuestra vida sea, Señor, totalmente unida a Jesús, para que lo que Él obtuvo por nosotros llegue a ser una realidad en nuestras vidas. Así como lo que se le daba a Aarón se le otorgaba a sus hijos, que nosotros recibamos todos los beneficios que Cristo ha obtenido por nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, hermanos, un abrazo para todos.